Hola a todos nuevamente. En el siguiente video tutorial vamos a ver un ejemplo que es un poco más complejo, y la gracia que tiene ahora es que vamos a trabajar principalmente con funciones, aplicando obviamente también los conceptos de programación modular para resolver un problema que no es tan simple a primera vista. Bueno, el problema dice que un grupo de investigadores está monitoreando el proceso de fabricación de caucho mediante la toma de muestras de calidad del material. La cantidad de datos alcanza 500 al día, los cuales son almacenados en un arreglo de este tamaño. Desarrollar un programa en Psign que permita generar de manera aleatoria las 500 muestras. Use la función azar, donde x es un valor entre 0 y x menos 1. Mostrar cada una de las 500 muestras del arreglo. Entregar el valor máximo, mínimo y promedio. Determinar cuántas muestras superan el valor de calidad 4.0 y la cantidad de muestras bajo el promedio de las presentes en el arreglo. Como pueden ver, es un problema bastante completo, el cual en este caso requiere harto análisis. Por lo tanto, obviamente por motivos de tiempo, vamos a tratar de hacerlo, en este caso, lo más sucinto posible en cuanto a las explicaciones para poder resolverlo a cabalidad. Por lo tanto, si se fijan, lo que voy a hacer acá es crear un vector que se llama muestras, la variable i, en este caso, mayor, menor. Voy a necesitar también obviamente una variable promedio, una variable que se llame suma, valor, ¿cierto? Mejor superior a 4 bajo promedio. Ya, todas esas variables vamos a declarar como entero. Bueno, exceptuando en este caso promedio, en este caso sería mejor declararlo promedio más bien como real. Ya, como pueden darse cuenta, entonces estas son las variables que vamos a necesitar propiamente tal. Bueno, ahora para preocuparnos directamente de la entrada, es decir, llenar el vector propiamente tal, ahora lo que vamos a hacer es simplemente llamar a una función que se llama llenar vector. ¿Ya? Obviamente para esta función necesitamos un subproceso aplicando conceptos de programación modular que vimos en videotutoriales anteriores. Aquí voy a tener directamente un procedimiento principalmente que me va a llenar directamente el vector. Ya, obviamente aquí tendría que pasarle directamente, en este caso, nuestro vector muestras, el cual obviamente aquí tiene que ser declarado como un vector, ¿no es cierto?, de tamaño 500. Ya, obviamente aquí recibe directamente muestras. Ya, de esa manera se puede pasar directamente un vector a una función. Ya, en este caso no vamos a devolverlo, simplemente lo ocupamos como procedimiento. De esta forma lo que se está haciendo más bien es un paso parámetro directamente por referencia. Ya, es decir, estamos pasando en realidad la primera posición en donde se encuentra el vector, obviamente lo va recorriendo obviamente la función. Entonces aquí obviamente vamos a necesitar una variable i como entero. Ya, obviamente para recorrer el vector, obviamente nuestro ciclo. Entonces me quedaría básicamente de esta manera. Ya, defino el índice y obviamente un ciclo en donde muestras le voy a asignar, por ejemplo, un valor aleatorio entre 1 y 10. Ya, fin para. Entonces, principalmente este algoritmo principal llama a esa función. Ahora obviamente lo que vamos a hacer es, ahí obviamente ya nos cumplimos con la primera parte, que era llenar las 500 muestras. Ya, ahora para demostrar esas muestras directamente vamos a ocupar una nueva función que se llame ahora mostrar vector. Ya, que obviamente también le pasaría directamente el vector de esa manera, solamente con el nombre, nada de corchete ni especificando índice alguno. Ya, entonces ahora vamos a crear directamente el subproceso. Aquí obviamente se fijan, voy a mostrar, te lo voy a colocar acá el nombre, mostrar
vector y que recibe obviamente las muestras. Fin del... ¿Ya? Entonces quedaría más o menos como de esta forma. Declaramos nuevamente el índice, un ciclo que me permita recorrer de igual a 0 hasta 499, acuérdense n-1, con paso 1 hacer escribir muestra, obviamente que indico el i más 1 para que no me muestre desde 0, sino que de 1, ya, muestras i, el nombre de la caja, ya, como pueden ver, entonces aquí simplemente estoy llamando funciones. Voy a ejecutar ahora parcialmente para que vean que está funcionando. Como pueden darse cuenta, me va generando todas las muestras desde la 1 propiamente tal hasta la 500. Ahora bien, para calcular el valor máximo, obviamente voy a crear una función calcula mayor, obviamente le voy a pasar acá directamente las muestras. Ya, obviamente aquí voy a necesitar nuevamente de una función que me permita realizar ese proceso. Ahora no como un procedimiento, sino que una función, puesto que el valor lo voy a guardar acá. Entonces, como señalaba acá, es necesario definir entonces que retorna el mayor, el nombre de la función propiamente tal, y en fondo declarar las variables que necesitamos, mayor y como entero, y obviamente aquí vamos a recurrir nuevamente a lo que habíamos visto en el videotutorial anterior, asumir que el primer elemento era el mayor, ¿cierto? Y obviamente aquí necesitamos recorrer en un ciclo directamente para ir comparando hasta encontrar el elemento mayor finalmente al recorrer todo el arreglo. Entonces nos quedaría principalmente de esta manera. Recorremos con el ciclo y preguntamos si el elemento nuevo de la caja es mayor que el mayor que tenía antes, entonces ahora mi nuevo mayor va a ser ese valor. Sabemos que es una función, por lo tanto retorna ese valor. ¿Y dónde lo guardo? Lo guardo aquí en el algoritmo principal, en esa variable. ¿Ya? Para el caso del menor se hace exactamente lo mismo. Vamos a crear acá, ¿cierto?, una variable que se llame men, calcula menor, ¿no es cierto? Le pasamos las muestras directamente y ahora deberíamos crear nosotros nuestra función, ya, calcula menor. Entonces esta función nos debería quedar de esta manera. Obviamente definimos acá menor y como entero, exactamente igual que en el anterior. Asumimos que el primer elemento, acuérdense que esto lo hacemos para asegurar que la respuesta o el resultado esté dentro del conjunto solución. Entonces desde 0 hasta 499, si en este caso encontramos que el nuevo elemento es menor, ¿no es cierto?, que el que teníamos antes, entonces le asignamos directamente a menor ese elemento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya calculado el mayor y el menor. ¿Ya? Ahora nos falta calcular el promedio propiamente tal. Para eso vamos a recurrir nuevamente a otra función dentro de lo que es el algoritmo principal. Fíjense que el algoritmo principal solamente está llamando a funciones. Ya, por lo tanto acá necesitaría obviamente otra función. Entonces para ello definimos prom y ya se lo vamos a, ¿no es cierto?, asignar lo que devuelve esta función que se llame calcule promedio, a la cual le vamos a pasar directamente la muestra. ¿Ya? Fíjense acá que esta variable suma no es necesario que la tengamos acá, dado que finalmente vamos a trabajar directamente a nivel de una función con el calcular el promedio. Entonces vamos a crear esta función a continuación. Entonces el promedio quedaría básicamente de esta manera. Obviamente definimos suma y como entero, el promedio como real. Como suma es un acumulador, lo inicializamos en 0. El ciclo para recorrer cada una de las cajas. Suma es igual a suma, muestra así. Entonces vamos sumando todos los elementos y luego lo dividimos por 500. Obviamente y después guardamos ese resultado en promedio. Por lo tanto ya tenemos resuelto parte de lo que es directamente calcular el promedio. Ahora antes vamos a responder las últimas preguntas. ¿Cuántas de las muestras superan el índice 4? Y cuántas en este caso están bajo el promedio. Entonces ahora superan 4, que es la variable que teníamos acá. Le vamos a asignar el llamado a la función, ¿no es cierto? Lo que retorna la función superan 4 y aquí le pasamos muestra. Entonces ahora tenemos que crear esa función. Entonces básicamente esta función nos quedaría de esta manera. Superan 4, le pasamos muestras. Superan 4 en 0. Un ciclo para recorrer. Si en este caso la muestra que estamos analizando es mayor a 4, entonces ocupamos este contador. Recuerden que superan 4 en este caso hace más bien de contador. ¿Ya? Y obviamente para el tema de las que están bajo el promedio se hace de manera análoga. Entonces aquí nos quedaría de esta forma.
bajo promedio, ojo acá, calcula bajo el promedio. Obviamente necesitamos pasarle las muestras y además necesitamos pasarle el promedio que antes habíamos calculado. Recuérdense que antes habíamos calculado el promedio y ese es otro argumento que se le pasa a la función, la cual la recibe dentro de sus parámetros formales. Recordar eso. Definir entonces bajo promedio y como entero. Bajo promedio es un contador, lo inicializamos en 0, el ciclo va a recorrer las cajas. Si la muestra es menor que el promedio, entonces aumente 1 para el contador. ¿Ya? Entonces de esa manera ya hemos calculado directamente la cantidad de muestras que están bajo el promedio. ¿Ya? Y ahora vamos a ocupar finalmente un procedimiento para mostrar los resultados finales. Entonces, principalmente estadísticas, le pasamos el mayor, menor, promedio, superior a 4 y bajo promedio. Ahora, ¿cómo se crearía esta función? Principalmente sería de esta forma, como pueden ver. Les pido disculpas si en este caso estoy colocando solamente la función y no la estoy escribiendo paso a paso. Eso es por motivo del tiempo del video tutorial. Estadística, entonces pasa el mayor, menor, promedio, superior a 4 bajo el promedio. Obviamente voy escribiendo todas las estadísticas. El valor mayor es, el valor menor es, el valor promedio, cantidades que superan a 4, sub 4 y bajo promedio. Entonces el procedimiento no devuelve nada, simplemente muestra en pantalla. Ejecuto el programa y como pueden ver, voy a agrandar acá, nos muestra directamente desde la muestra 1 hasta obviamente la muestra 500, que es la final, y nos muestra las estadísticas. Obviamente aquí si fijan el valor mayor que aparece es el 10, el menor es el 1, el valor promedio de las 500, cantidad que superan a 4, me dice que es 319 y bajo el promedio 241. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros en este problema lo hemos resuelto completamente con funciones ya y procedimientos, y el algoritmo principal, fíjense que solamente se declaran las variables y llama a funciones, nada más que eso. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial, les agradezco y nos vemos en un siguiente video.